Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 3545 de este año, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias a la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 2 de marzo de 2015 por la que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, al conocer en apelación especial por motivo de forma, anuló el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Amatitlán del Departamento de Guatemala y consecuentemente ordenó el reenvío del proceso instado contra Israel de Paz de la Rosa y o Israel de Paz de la Rosa por el delito de defraudación tributaria. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 19 de abril del 2016, consideró: de las constancias procesales, esta Cámara determina que la Sala impugnada en sentencia de 2 de marzo del 2015, acto reclamado, declaró con lugar la apelación especial por motivo de forma y ordenó el reenvío, al considerar que, en conclusión, advertimos que el juez no cumplió con el acto de la deliberación porque al escuchar el audio se determina que inmediatamente que cierra el debate dicta su fallo, porque no hizo la pausa obligatoria para cumplir con el procedimiento establecido por la ley, de tal forma que se quebranta la forma en la actuación del juez, tal como lo afirmó el recurrente en su exhaustiva argumentación, se violó la imperatividad procesal en la actuación del juez conforme a lo establecido en la ley adjetiva. En ese sentido, hay obligatoriedad de cumplir con los actos que la ley impone en su actuación de los jueces, porque en la forma como se procedió vulneró las formas dispuestas, por lo que del análisis del primer submotivo se determina que es suficiente para ordenar el reenvío y por economía procesal no se entra a analizar los otros submotivos de forma planteados ni los motivos de fondo. Esta Cámara estima que si bien es cierto, el artículo 383 del Código Procesal Penal se refiere a la deliberación que debe efectuar el tribunal previo a dictar sentencia, resulta lógico entender que la deliberación se refiere esencialmente a la discusión y reflexión que se lleva a cabo por los órganos colegiados, en el que las cuestiones se deciden por mayoría de votos. Ahora bien, en el presente caso se trata de una sentencia emitida por un órgano unipersonal, lo cual hace imposible una discusión, por lo que debe entenderse que la deliberación de un juez unipersonal se trata de estudiar y reflexionar sobre el asunto. En el presente caso, al escuchar el audio se puede determinar que si bien es cierto, el juez no suspendió la audiencia para deliberar, no dictó sentencia inmediatamente después de recibir las últimas declaraciones de las partes procesales. Lo que realizó fueron reflexiones sobre los elementos esenciales sobre el caso que lo llevaron a emitir la sentencia condenatoria. Esta Cámara estima prudente señalar lo que la Corte de Constitucionalidad ha entendido por los alcances de la deliberación así: la ritualidad a la que alude el ahora postulante no constituye una omisión de tal trascendencia que implique la anulación de la sentencia impugnada, puesto que resulta obvio que la argumentación que se plasma en el pronunciamiento deriva del razonamiento lógico jurídico que los magistrados estimaron pertinente que quedara contenido en el fallo, conclusión esta de toda deliberación, la cual, como se indica, aunque no quedó materializada con la ritualidad, cuya omisión sirve de base al postulante, la misma no implica que no existiera para llegar al consenso de los jueces de alzada, expuesto en el fallo recurrido ante la Cámara Penal objetada. En consecuencia, se estima que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, lo efectuó con un criterio rigorista de la literalidad del precepto deliberar, sin ahondar en sus alcances, significado y contenido, anulando una sentencia. En ese orden de ideas, puede concluirse que la sala recurrida incurrió en lo que la doctrina denomina como error patente, que señala que un fallo judicial que se apoya en criterios manifiestamente irrazonables o que es fruto de un error patente en la función de interpretar
aplicar e integrar el ordenamiento jurídico denota un acto arbitrario que indudablemente no provee tutela judicial, en cuanto no configura una resolución fundada en derecho. Por lo anteriormente expuesto, el amparo debe otorgarse con el objeto de que la autoridad impugnada resuelva nuevamente según lo aquí considerado. No se condenen costas a la autoridad impugnada por considerar que actuó de buena fe. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la Unidad de Impugnaciones contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y en consecuencia se deja en suspenso el acto reclamado y le restauran sus derechos y principios constitucionales. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a la ley y a lo aquí considerado, respetando los derechos del postulante, bajo apercibimiento de imponer una multa de 1,000 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 5 días de haber recibido la ejecutoria y los antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales. No se condenen costas a la autoridad impugnada. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor a 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el tercero interesado en el amparo, apelante y requerente de la vista pública, señor Juan Francisco Capano Enríquez, en calidad de abogado defensor de Israel de Paz de la Roca, quien comparece con su propio patrocinio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad, mucho gusto, es primera vez que los veo, es gusto ver otras caras ya conocidas. Demás sujetos procesales, muy buenos días, es un honor estar acá. El tema de hoy es procesal penal, es acerca de la deliberación que debe realizar un juez unipersonal de sentencia, y el que no hacerla implica una violación al debido proceso. Honorable señor presidente, le pido la autorización para leer un breve, 3 líneas, son 3 líneas nada más, esta es mi duda de memoria, de un exordio de una tesis doctoral que encontré precisamente sobre los cambios que hubo en Guatemala por el proceso penal, y cuando trata la deliberación dice: la sentencia debe ser producto directo del debate, por lo que la deliberación de los jueces deberá ser básicamente sobre todo lo que sucedió durante el juicio. Se requiere de un examen profundo y responsable de cada uno de los medios de prueba. Alberto Binder sostiene que lo importante es que la deliberación sea exhaustiva y profunda, orientada en 2 sentidos. Por una parte, la construcción de la norma aplicable al caso concreto, y por la otra, el análisis de la información reunida en relación a las distintas hipótesis en juego. El primer nivel de análisis es el jurídico y el segundo es la valoración de la prueba. Me parece muy atinente porque sobre eso gira la exposición. En síntesis, honorable Corte de Constitucionalidad, lo que sucede es de que el juez unipersonal de sentencia, en una audiencia que no sabíamos que era la última porque faltaba la réplica del Ministerio Público, la contrarréplica de un servidor y las palabras del sindicado, llegó con la sentencia en la mano, llenó de policías y dijo: bueno, la réplica, la contrarréplica, las palabras del sindicado, apúrese que quiero dictar sentencia. Pero mire, es que no, hágame una petición, quiero dictar sentencia. Cierra, da por cerrado el debate y dice: voy a dictar sentencia, y ya la lleva en la mano y empieza a hacer, porque hay una grave falsedad en la sentencia de primera instancia de amparo que dice: no, si no dictó sentencia, hizo reflexiones. No, eso se llama dictar sentencia sucinta, después viene la sentencia escrita. Pero eso fue lo que sucede, honorables Corte de Constitucionalidad.
Llevaba en sintético la sentencia, faltaba esas 3 fases y como les digo, ya era evidente. Mi pobre cliente cuando vio que ya eran de policía me dice, pero no faltan todavía fases. Sí, le digo, pero así sucedió. Es evidente que va a ser. Podía haber, después de eso, después de esas 3 fases, podían haber 2 posteriores. Pudo haber ordenado nuevas pruebas, pudo haber ordenado la reapertura del debate. O sea, realmente faltaban fases procesales como para decir, no, esto es una formalidad, yo ya puedo llevar mi sentencia escrita, yo ya analicé, yo ya estoy convencido. Llevaba una evidente urgencia por dictar sentencia. Entonces la hipótesis que se plantea en esta apelación, porque la hipótesis del amparo fue, no hombre, si eso es una ritualidad, eso es un formalismo, qué rigorista, si ya esta corte ya se pronunció. Ojo que veremos más adelante acerca de esa sentencia, unisentencia que dictan. Entonces realmente el Tribunal de Amparo ACUO considera que sí, dice sí, efectivamente es un rigorismo, es formalista. ¿Con quién se va a ir a deliberar el juez unipersonal? Si no, para eso tiene que tener, eso es solo para colegiados. Deliberar es solo para tribunales colegiados. Y adicionalmente, pues hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ha dicho, no hombre, si para qué se va a ir a deliberar, usted lo que quiere es mucho rigor. Acá nuestros contraargumentos, Honorable Corte de Constitucionalidad. Deliberar no es una ritualidad, no es algo que pueda obviarse porque es juez unipersonal. El Código Procesal Penal en ningún momento de sus artículos que refiere a la deliberación, 178, 383 y 386, en ninguno dice, no, si es juez unipersonal, no importa, no delibere, traiga preparada la sentencia cuando usted quiera, cuando usted ya se haya convencido, redáctela, no importa que falte la réplica, no importa que falte la contrarréplica, no importa que falten las palabras del sindicado, no importa que usted pueda pedir nuevas pruebas, no importa que usted pueda pedir la reapertura del debate, usted dicte sentencia cuando quiera. Nunca lo dice así. Y llamar absurdo el deliberar consigo mismo es llamar absurdo a Platón, porque él en la Ética a Nicómaco dice, deliberar es un acto que uno puede realizar consigo mismo. Y en este caso no es consigo mismo, el juez unipersonal tenía que haberse ido de la mano con el secretario a revisar las pruebas, a valorarlas. Si ese momento de la deliberación es un momento íntimo con las pruebas. Sí, bueno, de aquí extraigo esto, de aquí extraigo esto, las concatenamos, la relación de todas las pruebas con un todo. Realmente no es un absurdo el deliberar que un juez unipersonal. Y pero ahora que ya se está tratando de crear, bueno, de hecho se creó los jueces unipersonales para llevar las causas menos graves. Entonces van a haber muchas sentencias de jueces unipersonales. Queremos que no vengan deliberadas. Perdón. Tan así las cosas que los defectos en la construcción, redacción de sentencias, el Código Procesal Penal los considera defectos absolutos. No requieren protesta previa, no requieren ni reposición, son absolutos que causan la nulidad de la sentencia. Pero dejemos eso, la desconfianza que causa en el sistema, la credibilidad. Mi cliente me dice, este señor ya quiere decir que todo el proceso me odió o me llevaba parcializado. ¿Cómo es posible que faltando fases procesales él venga ya con la sentencia donde llene de policías y de hecho se lo llevó preso? El debido proceso es legislativo, nace del imaginario del legislativo. Los honorables órganos jurisdiccionales no tienen potestades legislativas. Las fases del proceso, por eso se llama debido proceso, son imperativas, no son optativas. Sea unipersonal, colegiado, Corte de Constitucionalidad, están las fases del proceso. Ahí vamos, es como que si ya tuvieran redactado ahorita la sentencia ustedes. No me han escuchado, no es el momento, es el debido proceso precisamente. La sentencia que cita la Corte el Tribunal de Amparo ACUO es una sentencia de apelación especial donde está en la apelación, se lleva a cabo el debate en apelación especial y se ponen a platicar los magistrados de la sala de apelaciones. Vienen y dictan sentencia. Entonces el amparista dice, se violó la deliberación porque en la sentencia dice que se retiraron a un cuarto. Yo los tuve presente todo el tiempo. Mentira, no se fueron. Hay violación al debido proceso.
Entonces, la Corte de Constitucionalidad anterior dice, no, esa es una ritualidad. Tal vez no, ahí dice que se fueron, pero se pusieron ahí enfrente de ustedes a deliberar. No es que no hayan deliberado, ellos deliberaron en este caso. Y ojo que esa apelación especial, vamos a ver un puntito muy importante de eso. Ojo que lo importante es que era una apelación especial. Ellos no valoran prueba, ellos tienen prohibición por la intangibilidad de la prueba, valorar prueba. Ellos solamente los argumentos que escuchan, ellos ahí mismo pueden deliberar. No sabemos la extensión de ese caso en particular, pero realmente una sentencia de una apelación especial, que imagínense, la casación no puede variar los hechos probados por el juez de primera instancia, tiene prohibición. La sala de apelaciones, por el principio de intangibilidad de la prueba, tiene prohibición de valorar prueba. Y el juez de primera instancia, por el principio de inmediación judicial, que es quien tiene que valorar la prueba, no delibera. ¿Cómo queda mi cliente? Y eso fue lo que percibe la sala de apelaciones. Es evidente, patente, esa es la violación patente. Dice, no, efectivamente se violan las formalidades de la deliberación, debe ordenarse el reenvío. Simple. Se plantea un amparo diciendo que es rigorista, que cómo va a creer que las cajoneras, ¿verdad?, que yo quiero una revisión. No, realmente es claro de que se había violado una fase procesal sumamente importante. En el caso de esa sentencia que estamos invocando, ellos sí cerraron el debate y se pusieron a deliberar. En nuestro caso, cerraron el debate y ahí mismo dictó sentencia. No fueron reflexiones, fue sentencia sucinta. Por lo tanto, en nuestro caso, era un debate. Había pruebas que valorar, que no se valoraron. Había que evaluar posibles fases procesales posteriores. Y todo eso no se llevó a cabo. No podemos decir de que no hay un agravio, que no se le violaron los derechos constitucionales a mi cliente, porque de repente el mismo juez, ese era el sentido con que lo hubiera hecho, con deliberación o sin deliberación. No lo vamos a saber nunca porque no lo hizo. Y por lo tanto, esa credibilidad y confianza en el sistema se perdió en este caso, y por eso es que se ordena el reenvío por la sala de apelaciones. Tenemos que ponderar, no podemos relajar mucho el músculo del debido proceso en aras de agilizar la mora judicial o de obtener un juicio pronto y cumplido, porque lo que queremos es un debido proceso, no un linchamiento. Cortar la deliberación a las claras, deje que se hubiera agarrado sus cosas, se hubiera ido 15 minutos, se hubiera regresado, pero a las claras, llenar de policías, hacer así la sentencia. Ahí les pongo en la apelación, tenía un legajo de como de 50 hojas en la mano y así lo hacía. Dale, quiero dictar sentencia. Eso es violar la credibilidad del sistema, la parcialidad del juez. Entonces realmente esa es la razón por la cual no tenía por qué otorgarse el amparo, porque la sala actuó dentro de sus potestades regladas. Realmente lo hizo, porque era evidente que estaba terminándose con el debido proceso en este caso. Como argumentos en contra, en el amparo se presentaron 3 argumentos. Uno, que yo debía haber protestado eso. Yo no protesté, yo tampoco planteé reposición ni actividad procesal defectuosa. El juez dio por cerrado el debate, ¡pum!, y se mató el mazo. Yo ya no podía protestar, se cerró el debate. Yo no podía protestar, no sabía qué iba a hacer. Cuando él dijo, voy a dictar sentencia, ya entró. Yo cuando él decía, antes de eso decía, voy a dictar sentencia, me imaginaba que ya se quería ir a deliberar. No sabía que se iba a dictar sentencia de una vez. Entonces, no había ninguna razón para mí para protestarlo. Segundo lugar, porque era un defecto absoluto y no requiere protesta. Y además, los otros argumentos del amparo es de que era absurdo que se fuera a deliberar solo. Ya lo abordamos, no es un absurdo. Platón dice que es perfectamente válido. De hecho, cuando uno se mete al diccionario de la Real Academia Española, se entiende que deliberar pues era un acto hecho en conciencia propia. Es un acto íntimo con la prueba, como ya se dijo. Y además se agregó de que la sala no fundamentó por qué ordenaba el reenvío. Claro que sí lo hace. Dice claramente, ordenó el reenvío porque se viola con el debido proceso. Era evidente que cerró y dicta sentencia de una vez. Entonces el Tribunal de Amparo OACVO
se va en contra de las constancias procesales, dice que nada, si no dicto sentencias fueron reflexiones, dice que es absurdo efectivamente, que eso es solo para colegiados, y en ese sentido de ideas no puede sostenerse la sentencia del Tribunal de Amparo ACU. No tiene fundamento, otorga un amparo a expensas realmente por proteger supuestamente unas garantías y derechos constitucionales de los otros sujetos procesales, se la viola al sindicado. Y en el derecho procesal penal es sumamente importante por los derechos que se ventilan en el mismo. Por lo tanto, ha quedado demostrada la inexistencia del agravio que invoca el amparista y por lo tanto lo infundado del amparo planteado, por lo que respetuosamente solicito que se tenga por evacuada la vista por parte de este tercero interesado como apelante, que en consecuencia se dicte sentencia declarando con lugar el recurso de apelación planteado por el presente servidor suyo, y como consecuencia se revoque la sentencia venida en grado y se declare sin lugar el amparo subyacente por falta de agravio al haber actuado la autoridad reclamada en el uso de sus facultades regladas, y haciendo las demás declaraciones que en derecho correspondan, se mantenga incólume la resolución venida en grado, no se condenen costas porque es el Ministerio Público, se le imponga la multa de ley a los abogados auxiliantes, se devuelvan los autos y se archiven las actuaciones. Muchísimas gracias, Honorable Corte de Constitucionalidad, mucho gusto. Ahora le corresponde el turno al Ministerio Público como solicitante del amparo a través de la señora fiscal especial, abogada Silvia Patricia López Cárcamo, quien queda en uso de la palabra y comparece con su propio patrocinio. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, constituidos en Tribunal Extraordinario de Amparo. Bueno, en este momento solo como Corte de Constitucionalidad porque es apelación directa de amparo. El Ministerio Público tiene como función velar por el estricto cumplimiento de la ley, con objetividad, con imparcialidad y principalmente con apego al principio de legalidad. El amparo como garantía es que protege la arbitrariedad contra actos, resoluciones, como sucede en este caso, en donde ha restaurado los derechos que se habían vulnerado al haber la Sala Tercera declarado con lugar el recurso de apelación especial y que la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, pudo acceder a nuestra solicitud de que se declarara procedente el amparo interpuesto por el Ministerio Público y lo otorgó con fecha 19 de abril del 2016. Del análisis de la sentencia de amparo se advierte que el apelante aduce la vulneración al debido proceso establecido en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en los argumentos que expone el recurrente, no se concretó específicamente a los puntos de su apelación, sino que adujo otros elementos, otros aspectos que no están contenidos en el mismo. Y, además, principalmente, al resolver la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, precisamente determinó de que sí se ha cumplido con los actos que requiere el proceso penal, principalmente con la garantía del debido proceso, puesto que tratándose de un juez unipersonal, si bien el Código Procesal Penal estipula la deliberación como parte del juicio, precisamente él, como respondió y como razonó la Honorable Corte Suprema, precisamente hizo reflexiones, consideraciones, valoró en su momento la prueba y dictó su sentencia en un caso de gran envergadura.
Precisamente, la deliberación fue prevista para los jueces, los conjueces, cuando el tribunal es colegiado. Originalmente así se hizo en el sistema procesal penal, pero se crearon estos tribunales unipersonales y entonces no va a deliberar con la secretaria o el secretario, como aduce el interponente, sino que es, por ser juez unipersonal, va a considerar, va a valorar las pruebas, va a reflexionar, va a analizar, va a estudiar las constancias procesales, todas las pruebas aportadas, y precisamente para deliberar tampoco dictó sentencia inmediatamente de recibir las últimas declaraciones de las partes procesales, sino hizo unas reflexiones previas para ello. Por lo que la sala jurisdiccional en su momento tomó un criterio rigorista en la literalidad, sin ahondar los alcances, sin ahondar el significado y contenido, anulando esa sentencia. Pero precisamente el Ministerio Público, a través de la Unidad de Impugnaciones, interpusimos acción de amparo y precisamente se otorgó el amparo y se restauraron los derechos que se habían vulnerado. Contra ello, interpuso aclaración el apelante, interpuso aclaración para que la Cámara le aclarara precisamente el concepto de deliberación y que se dictó sentencia inmediatamente y que no se dictó sentencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hay una sentencia, lo que pasa es que a veces los signos de puntuación hay que considerarlos en una sentencia y se refiere al momento que el juez sentenciador dictó la sentencia. En cuanto a la aclaración, precisamente hay que hacer ver que esta apelación directa de sentencia de amparo está extemporánea, porque lo que procedía era haber interpuesto inmediatamente de dictada la sentencia de amparo por la Corte Suprema, amparo de antejuicio. Tenían que haber utilizado la apelación directa de amparo, no la aclaración. Entonces, las 48 horas lo expone el artículo 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional, que indica que son apelables entre otros actos, las sentencias de amparo, y el recurso de apelación debe interponerse dentro de las 48 horas siguientes a la última notificación. De tal manera que al momento que el tercero interesado, abogado Juan Francisco Capuano Enríquez, como abogado defensor del señor de la Rosa, Israel de Paz de la Rosa, lo hizo fuera de tiempo, como lo ha establecido la ley de la materia. Por lo que la sentencia dictada por la Corte Suprema, Cámara de Antejuicio y Amparo, hace que la pretensión del apelante se encuentre encaminada únicamente a la revisión del acto reclamado y no puede convertirse en una tercera instancia. Ya hay jurisprudencia sobre ello. Por lo que el Ministerio Público, a través de la Unidad de Impugnaciones, solicita que se declare sin lugar precisamente la apelación directa de sentencia en amparo interpuesta por el tercero interesado, abogado Juan Francisco Capuano Enríquez, como abogado defensor del señor Israel de Paz de la Rosa y Israel de Paz de la Rosa en contra de la Corte Suprema, Cámara de Amparo y Antejuicio, y en consecuencia se confirme la resolución de fecha 19 de abril del 2016. Muchas gracias. Presente audiencia.